Vamos a continuar con este tema de Dios y el problema del mal, explicando en esta sesión el parágrafo segundo, la justificación de la teodicea. Bien, lo que vamos a comenzar señalando es esta obra de Leibniz, la Teodicea, ensayos de teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Él introduce este neologismo en el título, como voy a decir a continuación, para explicar la existencia del mal, justificando la bondad de Dios, que es el atributo fundamental, y para ello recurre también a la libertad del hombre. Por lo tanto, en el mismo subtítulo y título de la obra ya están en juego los elementos principales de su explicación. La solución fundamental, si la queremos resumir, es limitar la omnipotencia divina, porque no puede de alguna forma menoscabar la bondad de Dios. Y en esta omnipotencia divina limitada también aparece la posición del hombre como un elemento que coadyuva de alguna forma a la presencia del mal en el mundo, sobre todo en su referencia al mal moral. Vamos a dedicar en esta explicación un tiempo a lo que es el problema filosófico del mal, fundamentalmente la aporía de Epicuro, y esos otros tres temas, los tipos de teodicea, las clasificaciones y tipologías. Esta posibilidad nueva que surge en la modernidad de sustituir la justificación de Dios una vez eliminado la propuesta o la hipótesis divina por una antropodicea e incluso una cosmodicea. Y por último, la propuesta de una nueva teodicea en esta que se ha llamado tercera modernidad, fuera de la sospecha tras la muerte de Dios y del hombre, en una especie de teodicea fiducial donde el sufrimiento de Dios aparece en primer lugar. Tenemos la figura de Leibniz, como os decía al comienzo, la voz teodicea, el término es un neologismo compuesto de dos términos, como sabéis, Dios y diké, Dios y la justificación. Es un neologismo, pero en realidad el problema no es nuevo, es la justificación siempre de Dios ante el problema del mal. Como disciplina, dijimos ya el otro día, surge en este siglo XVII, posteriormente como disciplina académica con Cousin, Victor Cousin, pero es Wolff con su división entre metafísica general, ontología y metafísica especial, la que hace un hueco en esta metafísica especial como teología natural, y esta identificación de la teodicea con la teología natural pasa factura al mismo tratado, confundiéndose de forma errónea, equivocada, identificando la teología natural, que es la justificación de Dios en general, la explicación filosófica o teología filosófica, como la denominaba Kant, por el simple hecho, no simple, pero sí reducido y limitado problema del mal. Se trata en definitiva el problema filosófico de solucionar la ya clásica aporía que planteó Epicuro y que nos ha sido transmitido por Lactancio. Tenéis ahí la obra y la fuente de sus Chrétiens. Dios, este es el tema, la aporía, donde está en juego los dos atributos, la bondad, el querer de Dios, y la omnipotencia, el poder de Dios. Y son cuatro posibilidades. O quiere suprimir los males y no puede, o puede y no quiere, o ni puede ni quiere, o quiere y puede. En cualquiera de los casos, si es el primero, si quiere y no puede, no sería omnipotente, lo que no es propio de Dios. Si puede, pero no quiere, sería un Dios malvado, lo cual también es ajeno a Dios. Si ni quiere ni puede, además de no omnipotente y malvado, por lo que tampoco es Dios. Si quiere y puede, entonces, como conviene a Dios, ¿dónde provienen los males? ¿O por qué no los suprime? Esa es la gran pregunta, que van a tener dos versiones clásicas en Boecio y en Hume. Boecio resume esa aporía en las siguientes preguntas. Si Dios es, unde mala. Si Dios es, ¿de dónde los males? Bonavero unde si no es, pero ¿de dónde los bienes si no es? En la consolación de la filosofía, en esa gran obra, los diálogos sobre la religión natural, dirá, y cito, el único modo de defender la benevolencia, la bondad divina, es negar absolutamente el sufrimiento y la maldad del hombre. La pregunta es, ¿por qué existe siquiera un mal en el mundo? Él se refiere al mal gratuito, uno, ciertamente que no es debido a la causalidad, entonces proviene de la intención de la deidad, pero él es perfectamente benevolente, bueno, es este mal contrario a su intención, pero él es todopoderoso.
De nuevo, entonces, resumido en esta obra de Hume, aparece el gran problema filosófico en torno al mal y la imposibilidad de conciliar un Dios omnipotente y bueno con la idea de un solo y único sufrimiento gratuito. Tenemos ahí dos clasificaciones que os propongo. Una es muy sencilla, la de Picaza, bueno, sistemática. Él introduce esta que no voy a explicitar, pero sí la siguiente de Juan Antonio Estrada. Divide las teodicías en teodicía cósmica, teodicía ontológica, racionalista y moralista. Cada una tiene una definición. La teodicía cósmica, Dios es el primer motor, la causa suprema, ¿no? Y aparece, por ejemplo, en las vías físicas cosmológicas expuestas desde Aristóteles hasta algunos filósofos modernos, empezando por Anthony Flew. La teodicía ontológica, que es la propia de San Anselmo, Dios como el ente supremo, el ser más perfecto que exige su existencia, lo hemos visto, las pruebas sobre la existencia de Dios. La teodicía racionalista, donde Dios aparece como el principio del pensamiento, el garante de la rectitud en cuanto mente originaria, inteligencia, que de alguna forma salvaguarda la posibilidad de acercamiento a la verdad. Y la teodicía moralista, que va desde Platón a Schleiermacher y culmina en Kant. Kant como la consideración de Dios como el bien supremo, deber originario, donde se conjugan y conjuntan la virtud y la felicidad, pero es la moralidad la que conduce a la religión, como he insistido, y no al revés, en su obra La religión de los límites de la mera razón de 1794. Y esta gran clasificación, que me parece la más pertinente, de Juan Antonio Estrada, y que voy a detallar ahora cada una de esas cuatro tipologías. Él divide las teodicías en la primera, la postura más frecuente, que consiste en relativizar el mal, la hemos visto en realidad. La segunda solución, que no ha hecho fortuna en Occidente al menos, es de tipo dualista, maniqueos y demás. Una tercera postura hace recaer el peso del mal en el hombre y consiste en antropologizar el mal, que también de alguna forma ha sido tratada. Y la alternativa cuarta, que es la que trata de limitar la omnipotencia divina. Veamos con detalle estas cuatro clasificaciones. Cuatro tipos de teodicidad. La más frecuente, que es relativizar al mal, bueno, nos ha venido acompañando desde el Timeo, y ahí aparecen seguramente las obras más culmen de esta propuesta, que es Plotino, el neoplatonismo y Leibniz. El mal como parte del desarrollo histórico, la concepción mismo de Hegel, recordad todo ese proceso dialéctico que se asume para ser superado. Se niega la realidad, recordáis la propuesta de Agustín como privatio boni, esas son las distintas modalidades a lo largo de Occidente, o el mal como un mero accidente, ¿no? Casi no ser en Boecio. Pero incluso en la actualidad, las posturas más modernas, esta forma de relativizar el mal aparecen en pensadores que, como Karl Lorenz o Admor Gehlen, ¿no? Donde el mal en el hombre es un elemento de nuestra propia naturaleza biológica o animal. Este mal es inevitable, por lo tanto hay que relativizarlo, no podemos proponer ninguna enmienda, y lo único que podemos es, como dice Nietzsche, ser fieles a la tierra, el amor fati, el amor a lo dado, que ya los estoicos y epicúreos habían subrayado con esa ataraxia, esa distancia frente a los dolores y la aceptación de la realidad tal como es. Este tipo de explicaciones, como digo ahí al final, es más especulativa y menos existencial, porque a nosotros no nos satisface existencialmente al menos que se elimine o se aligere el peso del dolor, se le haga más leve a base de razonamientos discursivos que argumentan pero que no satisfacen. Por lo tanto, es una explicación especulativa más que una explicación existencial. Pero eso es lo propio de la filosofía, al fin y al cabo. Una solución de Juan Antonio Estrada, la segunda propuesta, el segundo tipo de teoría es el tipo dualista. El principio material sería el único responsable de la presencia del mal. Desde Anaximandro, recordad que Nietzsche la proponía como primera teodicea, donde el mal es la propia existencia en la realidad. Cuando ese principio se encarna en una figura mítica con peso ontológico, entonces es cuando hablamos de maniqueísmo, porque en Platón,
que lo vemos anteriormente, hablaríamos de un dualismo, como también en todos los neoplatonismos, ¿no? La materia es la que contamina el alma en la realidad espiritual. Recordemos también las alusiones en este dualismo, ¿no? Aunque no sea una postura maniquea, de Schelling, hablando de esa cara maligna de la divinidad, hablábamos también de Jung, o el de muchas filosofías de la historia que introducen como el mal encarnado, como una presencia del mal en la historia que es la que explicaría el sufrimiento, las realidades más antinaturales de la historia. La tercera postura es la de antropologizar el mal, es hacer el mal no del lado de Dios, que eso siempre se trata de justificar, sino desde la perspectiva de la introducción de la acción humana en su voluntad. Agustín, en la postura clásica, el pecado es el mal moral, conlleva la culpa y la pena, el sufrimiento y la corrupción del universo. El pecado, por el pecado entró el mal y la muerte aparece en la escritura también. Es la figura de Job, la figura que paradigmáticamente encarna el sufrimiento del inocente en primer plano, que se eleva en un plano hacia la trascendencia en pregunta, ¿por qué? El sinsentido, la arbitrariedad del dolor, en la propuesta existencial de Camus, ver todas sus obras y novelas, el étranger, el extranjero, donde aparece esa figura ya del cadáver de la madre, ma mère est morte, ¿no? Mi madre es muerta, está muerta, ha muerto, y esa presencia, digamos, que vertebra toda esa obra, el sufrimiento, hace absurda la vida. En realidad, todo este problema de antropologizar al mal que quiere descargar a Dios termina revertido hacia él, porque negativizar al hombre para enaltecer a Dios conlleva directamente a sospechar de un Dios vampiro. Con esta expresión es un Dios que succiona de alguna forma la bondad del hombre y hace que sea el hombre responsable, pero en realidad eso vuelve a recaer de la prueba en el mismo Dios que permite la creación de un hombre en tal estado. En realidad, todas las formas de ateísmo humanista tienen aquí su raíz, porque lo que pide este tipo de explicaciones es la postura fideísta del sacrificio intelectual, es decir, aceptemos los males sin más explicaciones. Entonces, esta propuesta lo único que pretenden los fideísmos es eliminar la pregunta, pero si se elimina la pregunta no hay respuesta tampoco posible ante el sufrimiento del mal. La última alternativa es limitar la omnipotencia divina, que es la propuesta clásica de Leibniz. Dios no puede todo, no puede ir contra, digamos, la lógica, el sentido de la realidad, el sentido no en cuanto a explicación de sentido, sino en cuanto a la estructura real de la realidad. Entonces ha de respetar esa mezcla de bien y mal en la creación, el mal contingente, el mal metafísico, que es el mal más importante en la explicación de Leibniz. Incluso esa misma tensión de bien y mal se da ya en el mismo Dios, como hemos dicho en Schelling, y en algunas tradiciones judías que ven también esta fuerza de Dios que trata de imponerse a su propia bondad. La misma teología de la muerte de Dios, en los años 60 o 70, es un atismo, ve un atismo en la asunción del sufrimiento divino en la cruz de Jesús, lo veremos en la Nueva Teodicea. De alguna forma Dios sufre y por lo tanto se enmienda la visión de ese Dios que está por encima del bien y del mal, un Dios que no padece, ¿no? Dios en este tipo de teologías es un Dios que sufre. Termina por lo tanto este tipo de teodiceas que limitan la omnipotencia de Dios y como hacen del mismo mal un problema irresoluble. Es decir, si Dios no lo puede, entonces ¿quién puede eliminar el mal? Y por lo tanto conduce hacia ese escepticismo o al menos ese pesimismo que paraliza. No faltan voces incluso de que ante esta imposibilidad de justificar racionalmente el mal haya que hablar de la imposibilidad misma del propósito justificativo. La teodicea sería imposible, es una odisea que acaba siempre mal, que fracasa en su intento y lo único que hace falta es abandonar esa tarea. No nos está permitido entender ni explicar y menos justificar el mal. Y que Dios limite su poder
no hace más fácil el problema, que lo complica aún más. Bien, aquí vamos a hablar si la teodicia no es posible, y esto es lo que ha introducido la modernidad, ante la imposibilidad de la idea de Dios, la supresión, la muerte de Dios, la eliminación de la hipótesis de Dios, entonces hace que todo el peso de la culpa, eliminada ya esta variable, caiga sobre el otro término, que es el hombre, y por lo tanto es la antropodicia como intento de responsabilizar, en el fondo, no de justificar al hombre, sino de responsabilizar al hombre ante el mal. Tenéis esa obra clásica de Rousseau, que le hemos hablado más veces, es el discurso sobre la desigualdad, los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Son unos discursos que obtuvieron un premio en la Academia de Dijon, y vamos a hablar de ella rápidamente. En este desplazamiento de la responsabilidad de Dios al hombre, se pretende en el fondo dar un paso de la especulación sobre el mal a la lucha, al combate sobre el mismo, ¿no? Que es la propuesta de Kant contra el mal radical. Frente al mal radical, ese mal de raíz, das radicale Böse, que está en la raíz, incrustado en la madera propia del hombre, hay que combatirlo con la conversión moral, que es el seguimiento del imperativo categórico. Por lo tanto, en ese desplazamiento se pasa del discurso a la acción de formática. En el fondo, Rousseau, la figura de Rousseau, porque en esa obra que acabo de citar, los discursos que tenéis ahí representada, propone a la sociedad, sobre todo al lujo, como el origen del mal. El estado de buena naturaleza, de la naturaleza buena, mejor dicho, ha sido quebrantado porque, como dice en esa obra, todo salió bien de las manos de Dios, todo se estropea en las manos del hombre. Esa propuesta de Rousseau, justamente cargando la responsabilidad en lo humano, en el peso del mal, está en la propuesta de esta antropodicea. La segunda modernidad, por lo tanto, porque hablamos de una primera modernidad en la cultura clásica griega, en la, digamos, purificación de la idea de Dios y en la forma de ilustrada de búsqueda de la razón. Esta segunda modernidad, por lo tanto, la segunda ilustración, elimina la hipótesis de Dios y todo lo que era atribuido a él es proyectado sobre el hombre, pero si el hombre ocupa el lugar de Dios, entonces también este hombre que ocupa el lugar de Dios, insisto, deberá aceptar al mismo tiempo y de forma exclusiva, porque ya no cabe apelar a la hipótesis Dios, la responsabilidad. Es la propuesta de la antropodicea. Tenéis esta obra clásica de El Grito, donde aparece justamente ese quebranto existencial ante el problema del mal y la responsabilidad del hombre solo. La teodicia, por lo tanto, a pesar de lo que venimos diciendo, y sucede en el caso del Leibniz, no está solamente inscrita en el contexto teísta y puede ser entendida también como antropodicea, como acabamos de ver, incluso como cosmodicea. Es decir, intentar explicar racionalmente también las cuestiones del sentido y el problema mismo del mal, no acudiendo a Dios y a su justificación, sino a hipótesis exclusivamente naturales y humanas, como pueden ser económicas, sociales, culturales y políticas. Y por último vamos a hablar de esta nueva propuesta con un autor sacerdote ya fallecido, Adolphe Guéchet, que tiene una serie de manuales sobre una obra sistemática, y en una de ellas introduce esta posibilidad de una nueva teodicia en el contexto de lo que él llama la tercera modernidad. Esa tercera modernidad es la que sigue a la muerte de Dios y también el anuncio de la muerte del hombre, que con Nietzsche y los estructuralistas, Foucault y demás, habría introducido también, porque en realidad la muerte de Dios lo que trae consigo también es la muerte del hombre. La muerte del hombre no como especie, ya se ha entendido claramente, sino la idea de hombre. De Heidegger hemos hablado también en la otra asignatura de antropodicia. Tenéis ahí la obra de Adolphe Guéchet. Esta nueva teodicia lo que trata de descubrir, perdón, disculpad, esta nueva teodicia descubrirá un Dios nuevo, afectado precisamente por el mal.
Por lo tanto, una teodicia menos racionalista, más fiducial, como aparece en el título, se trata o pretende descubrir, fijaos bien, no tanto poner el peso en el objeto, sea Dios, sea el hombre, sino en la objeción misma, el propio mal, ¿no? Sin tratar incluso de eliminar esta objeción, sino asumiendo la misma objeción, la objeción frente al mal, lógicamente. Por lo tanto, una teodicia de la objeción en lugar de una teodicia de la seducción, la prueba que trata de justificar el mal. No se trata de justificar, sino asumir. Asumir no en el sentido de aceptar, sino aceptar la objeción frente al mal, es decir, la lucha frente al mal. Por lo tanto, se pasa de la objeción contra Dios a la objeción contra el mal mismo. Es decir, no se trata de inculpar a nadie, ni al hombre ni a Dios, sino de culpar al mismo mal, el combate sobre el mal. El mal no se vence con discurso, sino que se le combate, se le vence. Dios, por lo tanto, también contra el mal. Aparece esa expresión, feliz culpa, feliz la culpa que mereció tal redentor. Dios también ha introducido en este drama existencial del sufrimiento padeciendo. Por lo tanto, Dios que padece, que sufre el mal, como vamos a decir ahora seguidamente. Por lo tanto, abre esta nueva teodicia la posibilidad de considerar algo que el teísmo clásico no había contemplado en absoluto, que es el propio sufrimiento de Dios. Esta piedad clásica de Miguel Ángel, una posibilidad que el teísmo tradicional, como repito, no contemplaba en absoluto. ¿Por qué? Porque la corriente tradicional interpretaba a Dios como el ser perfecto. Esa es la óptica griega y por lo tanto como eternidad, ¿no? La eternidad de Dios que está por encima, supratemporal, más allá del tiempo. Es una inmutabilidad que está fuera del tiempo. Dios es inmutable. Son las tesis eternalistas que afirman esa imposibilidad de contemplar un cambio, una mutación en Dios. ¿Por qué? Porque todo cambio que viene de fuera pone en peligro, pone en cuestión el carácter absoluto. Coloca a Dios como un ser dependiente, pero Él es un ser absolutamente independiente, es absoluto, absuelto, está libre de toda imperfección y por lo tanto la imperfección es el cambio y el cambio no afecta a Dios. Por lo tanto, Dios es un ser perfecto, supratemporal y eterno, que no puede cambiarse tampoco a sí mismo, ni para mejor ni para peor. Es un Dios que es inmutable, estable permanentemente. Eso en cuanto a la corriente platónico-agustiniana, que veda, que impide esa posibilidad de una mutabilidad de Dios, pero también en el tomismo, porque al fin y al cabo Aristóteles, desde San Tomás de Aquino, desde la perspectiva aristotélica, excluye por definición en Dios toda potencialidad. Dios es el acto puro de ser, ipse esse subsisten, y por lo tanto no cabe ninguna potencialidad, es el acto puro, sin más. Si fueron discutidas, pero en cualquier caso la propuesta de Adolphe Guéchet es más teológica, en el sentido propio de la palabra. La misma teología, tenéis ahí una obra clásica de Mollmann, Jürgen Mollmann, El Dios crucificado, o de esta teóloga Dorothea Scheller, hablarán del sufrimiento de Dios. Hemos hablado antes de la muerte, de la teología de la muerte de Dios. Justamente esto es un Dios crucificado. La teología bíblica siempre ha puesto el acento en el carácter personal de Dios y en su relación con la criatura. Por lo tanto, no es un Dios apático, no es un Dios que esté por encima del hombre. La teodicia tiene que ver mucho con la teología de la providencia. La eternidad de Dios, por lo tanto, y ahí aparece un teólogo protestante, Paul Tillich, no debe pensarse más como algo supratemporal. Que Dios sea eterno no significa que esté por encima o más allá del tiempo, sino en sentido, digamos, como la ausencia de comienzo, la ausencia del fin de tiempo. En sentido temporalista, no hay ni comienzo ni fin en Dios. Esa inmutabilidad, por tanto, no debe entenderse como una identidad supratemporal, sino como la imposibilidad de perder los predicados divinos esenciales. Que Dios sea inmutable significa que no puede variar su bondad, su omnipotencia, pero eso no significa que lo haga absolutamente, sin posibilidad de cambio. No debe entenderse en el sentido de una estabilidad fijada, sino la imposibilidad de que Dios varíe su esencia. Si podemos, por lo tanto, este condicional, si podemos hablar de la creación del tiempo en consonancia con la cosmología física contemporánea,
Hay una obra clásica de Hawking sobre la creación del tiempo, pero no me estoy refiriendo a eso, sino hay una creación en el tiempo. Pues también podemos hablar de un Dios en el tiempo, de un Dios en proceso. Más que Hawking estaba refiriendo a la obra de Whitehead, ese gran matemático que introduce la posibilidad de Dios en proceso, donde no se menoscaba la esencia de Dios, pero tampoco se le hace una inmutabilidad fijista. La teoría, desde el punto de vista, introduciendo el sufrimiento en el mismo Dios, critica o altera la concepción teísta tradicional que excluía como principio la posibilidad de una mutabilidad de Dios. Se trata, en definitiva, de corregir los presupuestos que daban razón, si recordáis, a la protesta de los humanismos ateos. Esa propuesta estaba encarnada, por ejemplo, está encarnada en la figura de Iván Karamazov, en la obra de Dostoyevsky, o del Dr. en la obra de Camus, en la protesta ante el sufrimiento del mal, de ese niño que muere sin ninguna justificación racional, y que ese sufrimiento eleva la protesta al cielo, a Dios, ¿no? Esa era la base de la protesta atea, y la propuesta de un Dios sufriente trata de alguna forma de no menoscabar, pero sí aminorar esa protesta atea. Se intenta eliminar, por lo tanto, la base sobre la que se ha construido la crítica atea en su argumentación, señalando la falta de objeto. La falta de objeto es que Dios también sufre. No es que introduzca el sufrimiento, sino que Él también lo padece. La alternativa, por lo tanto, no estaría entre ateísmo y ateísmo, porque no es una cuestión que afecte al mismo Dios. La solución al problema del mal no es una conciliación teórica, justificativa, racional entre Dios y el mal, sino una comprensión modificada de Dios. Y por lo tanto, lo que se trata es de eliminar justamente la crítica en su misma base. La aporía del sufrimiento, de la que hemos comenzado hablando en la explicación de este tema, se vence, según estos autores, esta nueva teoría con un Dios que está al lado del que sufre como alguien que también sufre. Y la cuestión se pretende trasladar al campo práctico, abogando por la superación del sufrimiento, como habíamos visto en la Antropodicea. Es una propuesta, de alguna forma, que trata de compaginar esa propuesta moderna de la Antropodicea, pero sin eliminar la hipótesis Dios. Hagamos, para finalizar, una crítica a esta postura. Un Dios sufriente, en realidad, la hipótesis de que Dios sufra no, para lo que a nosotros nos compete, no hace desaparecer el problema clásico de la teodicea, porque el mal sigue existiendo. Sostener la convicción de la creación y de la redención supone también admitir la pregunta ¿por qué no ha hecho otro mundo mejor o por qué Dios no lo corrige? Y tenemos, para terminar, la crítica fundamental que hace Rahner a este tipo de teodiceas bien intencionadas. Rahner dice, de nada me sirve que a Dios, dicho groseramente, le vaya tan miserablemente como a mí. No soluciona, por lo tanto, el problema del mal. Y con esto concluimos la explicación de hoy.